Clase 1.1. Variación de cantidades para obtener la misma razón. Con esta clase estamos aperturando la unidad número 5 que trata sobre proporcionalidad. Y aquí tenemos cada una de las competencias matemáticas que deben aprender como estudiante. Introduciéndonos a la clase, en primer lugar pues tenemos un recuerda que dice que hay que completar escribiendo la razón y el valor de la razón así como se hizo para este ejemplo. Entonces nosotros tenemos pues aquí ya la tabla. Vemos que en el primer ejercicio o ejemplo dice que Juan mezcla o mezcló 6 cucharadas de café y 2 de azúcar. Entonces, ¿cuál es la razón entre café y azúcar? Ojo que aquí hay que respetar el orden. Como nos dice primero café, entonces primero hay que poner la cantidad de cucharadas de café, que fueron 6. Luego los dos puntos que se leen como es A, y azúcar, que son 2 cucharadas. Entonces la razón es que 6 es a 2, ¿verdad? Aquí tenemos la forma de razón. Ahora, para encontrar el valor de razón, tenemos que escribir esto como en forma de fracción o resolver una división 6 entre 2 y eso nos da que es igual a 3. Ahora, para el ejercicio pues número 2, nosotros tenemos que de 5 tiros libres Juan anota 3 goles. Entonces nos pregunta cuál es la razón entre tiros libres y goles. Primero están los tiros libres. Entonces, ¿cuántos tiros libres hizo? 5. Entonces el primer número que nosotros tenemos de colocar es 5. Luego los dos puntos. Y luego, como nos dice goles, ¿cuántos goles? 3. Entonces la razón es 5 es a 3. Y para calcular el valor de razón, entonces nosotros tendríamos que encontrar el valor de la fracción 5 tercios. Si nosotros esto lo hacemos, pues ya sea que de forma manual o utilizando una calculadora, entonces vamos a obtener que el valor de razón es 1.66 aproximadamente. Ahora, para el número 3 dice que en un salón hay 10 niñas y 13 niños. Entonces, ¿cuál es la razón entre niñas y niños? Primero nos dicen niñas, entonces como hay 10 niñas, vamos a poner en primer lugar el 10, los dos puntos, y luego los niños que son 13. Entonces, en este caso, pues igual, para encontrar el valor de razón tendríamos que encontrar el valor que corresponde a la fracción 10 tercios o dividir 10 sobre 13 o dividir 10 entre 13. Haciendo eso de forma rápida, entonces nos da que es igual a 0.77 aproximándolo hasta las centésimas, ¿verdad? Ahora tenemos aquí en el analiza que nos dice que según la receta de María para aderezar un tazón de ensalada con salsa rosada se deben de mezclar 2 cucharadas de ketchup y 3 cucharadas de mayonesa. Entonces, ¿cuántas cucharadas de mayonesa deben de mezclar para obtener el mismo sabor? Si se utilizan ahora en una nueva receta, es decir, van a preparar esta misma receta, pero para más gente, entonces por eso hoy ahora utilizan 6 cucharadas de ketchup. Entonces nos piden que encontremos la cantidad de mayonesa que se tendría que utilizar y que a la vez la representemos como X. Entonces la información que nos da el análisis es esta, que para hacer esa salsa rosada necesitamos mezclar 2 cucharadas de ketchup y 3 de mayonesa. Esta es como la receta base para una porción pequeña, pero ahora quieren hacer una porción de ensalada más grande, entonces van a utilizar 6 cucharadas de ketchup y necesitamos saber cuántas equivalente a mayonesa. Esto para que pues la receta no pierda el mismo sabor. Antes de pasar a analizar el hecho de 6 cucharadas, veamos en el caso que si nosotros tuviéramos que aderezar la cantidad de o utilizar para 2 tazones de ensalada. Entonces, si vamos a utilizar 2 tazones de ensalada, pues entonces vamos a utilizar 4 cucharadas de ketchup. Es decir, esta sería la receta original para el primer tazón y esta para el segundo tazón. Entonces, si vemos, ahora utilizamos pues 4 cucharadas de ketchup
y por lo tanto 6 de mayonesa. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la variación que hay entre los números? Fijémonos aquí que de 2 cucharadas de ketchup pasamos a 4 cucharadas de ketchup. Si nosotros esto lo vemos en términos de multiplicación, ¿por qué número se ha multiplicado el 2? Para que nos dé 4 es por un 2. Entonces veamos qué pasó aquí con la mayonesa. Entonces, veamos. De 3 cucharadas de mayonesa pasamos a 6. Entonces, ¿por qué número se multiplicó el 3 para que nos diera 6? Pues en este caso también por un 2. Entonces vemos que se ha multiplicado, pues ya sea la cantidad de cucharadas de ketchup como de mayonesa por la misma cantidad. Entonces, ahora sí veamos el caso que cuando vayamos a utilizar 6 cucharadas. Entonces, si vamos a utilizar 6 cucharadas, que es lo que nos interesa, pues pensemos en primer lugar por qué número hemos de multiplicar este 2 para que nos dé 6. Entonces en este caso sería por 3, porque 2 por 3 nos da 6 cucharadas. Entonces, como aquí multiplicamos por 3, vemos que también aquí tenemos que multiplicar por 3, y eso ya lo vimos con el ejercicio anterior, ¿verdad? Que como aquí multiplicamos por 2, aquí también hay que multiplicar por 2. Si multiplicamos por 3, entonces 3 por 3 nos daría 9. Es decir, que debemos de utilizar 9 cucharadas de mayonesa. Y ese es justamente lo que nos estaban pidiendo. Y tendríamos pues la siguiente tabla. Que en este caso, pues para aderezar 3 tazones, es decir, para 3 personas esta ensalada, vamos a necesitar las 6 cucharadas de ketchup que ya habíamos determinado, o que es lo que justamente lo que nos pedían, y lo que encontramos nosotros son la cantidad de cucharadas de mayonesa, que en este caso eran 9, y si nos fijamos aquí tenemos 3, más otras 3 son 6, más otras 3 son 9. Entonces efectivamente hemos encontrado el resultado, y esta sería pues ya la cantidad. Es decir, de que X, que en este caso eran las cucharadas de mayonesa, eran igual a 9. Pues ya vimos que son 9 las cucharadas que tenemos que utilizar de mayonesa para que la receta tenga el mismo sabor, la misma consistencia, aunque estemos preparando más cantidad. Ahora veamos el comprende. Dice, cuando se tiene una razón entre dos cantidades A es a B, la cual se quiere mantener, es decir, que no queremos que cambie ese valor de razón, que al dividir el número A con el número B siempre siga siendo el mismo valor. En este caso, para conservar el mismo sabor, puede ser para conservar el mismo tono o consistencia, se pueden aumentar los números A y B la misma cantidad de veces hasta encontrar las cantidades que necesitan. Aquí tenemos el perico que nos dice que recuerda que en una razón A es a B, a la cantidad A se le llama antecedente y a la cantidad B se le llama consecuente. Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuántas cucharadas de mayonesa se necesitan si se utilizan 10 cucharadas de ketchup? Entonces, el problema inicial, recordemos que eran 2 cucharadas de ketchup y 3 de mayonesa. Entonces, si queremos encontrar 10 de ketchup, entonces pensemos por qué número se ha multiplicado el antecedente en este caso para que se convierta en 10. Entonces, de 2 a 10 tuvimos que haber multiplicado por 5. Entonces, lo mismo se aplica para el caso de la mayonesa. Habría que multiplicar las 3 cucharadas por 5, y 3 por 5 es 15. Entonces, X es igual a 15. Por lo tanto, se necesitarían 15 cucharadas de mayonesa. En el caso del resuelve, aquí tenemos unas tablas en las cuales nos dan una razón base. Por ejemplo, aquí 3 tazas de chocolate y 2 de leche. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos la receta a 12 tazas de chocolate? Entonces, ¿cuántas tazas de leche tenemos que utilizar? Para el caso del ejercicio 1, yo recomiendo que se trabaje el literal A, y en el número 2 pues el literal A también.